Bueno, yo tengo una duda con respecto a la subestructura, ya que veo que las tuvieron en cuenta a partir de las fórmulas que encontraron, pero hay fórmulas que yo veo que se relacionan. No puede ser que dos fórmulas en donde hablaban de que tienen el periodo, que tienen amplitud, que tienen, se relacionan hacia la misma subestructura. Quedé en duda. ¿Me pueden por favor colocar, por ejemplo, en el movimiento armónico simple? Veo que tiene una subestructura similar a la de corriente alterna. Entonces, ¿realmente son dos subestructuras o pueden ser una sola? Es mi pregunta. Es que yo iba a decir lo mismo de verdad. Yo cuando ella dijo, yo, ay, Dios mío. Bueno, de pronto vi que me corrigen si no, ¿no? Porque pues de pronto de la rapidez. En los movimientos circulares, es decir, en movimiento armónico simple, de pronto solo lo vieron hacia la parte horizontal, que es cuando causa las ondas. Pero al tener en cuenta ya como tal el movimiento circular relacionando el tiempo y la distancia, como por ejemplo cuando la luna le da la vuelta así a la Tierra, o en las manecillas del reloj también se puede aplicar el movimiento, entonces de pronto también poderlo asociar a esa parte. En la parte que pusieron corriente alterna, de pronto cabría como que fuera un poco más amplio y asociarlo a ondas mecánicas, ya que estas incluyen las ondas sonoras, las ondas elásticas, las ondas sísmicas y las que ustedes asociaron ahí. Entonces también se podría ampliar por esa parte. Estas ondas requieren un medio de propagación. De pronto faltó, no mentiras, aparte hicieron las de electromagnetismo, que estas no requieren un material para propagarse, pero de pronto sí a través de pues las ondas, como relacionar esas dos, aunque entiendo por qué lo asociaron a subestructuras diferentes. Y yo tengo una en cuanto a, de esas subestructuras, están relacionadas dentro de la estructura conceptual de la actividad 2.1. Sí, estas subestructuras están relacionadas con la estructura conceptual de la actividad 2.1, o sea, tiene harta relación, o porque no recuerdo haberlas visto allí. En cuanto a la pregunta sobre la relación de las subestructuras del movimiento armónico simple y la corriente alterna, en la ecuación del movimiento armónico simple no se tiene en cuenta ni la frecuencia ni el tiempo como en el de la corriente alterna, entonces por eso es que los separamos. En la de arriba no tenemos frecuencia ni tiempo, abajo en la de corriente alterna sí. Me hablas de ondas mecánicas y en corriente alterna y electromagnetismo. Lo que pasa es que las mecánicas van relacionadas con las ondas, con las de las olas de mar, que son las que necesitan el medio de propagación, y ahí las nombramos y la diferenciamos con el electromagnetismo para dejarlas en dos partes, ¿sí? Para poderlas explicar de esa manera. Pero si tú ves, digamos, la fórmula es diferente, ¿no? Y pues ya la otra era una sugerencia, ¿no? Pues, A mí me queda en duda lo de la subestructura, porque si revisamos y nos damos cuenta, es la misma ecuación la que están usando, entonces las pueden agrupar en una sola, ¿sí? Míralas ahí, acá este cuadro de pronto puedes relacionarlas mejor con los contextos.
con los fenómenos, pero no sé cuál es igual. Ella dice de la corriente alterna y movimiento armónico cíclico. Eso fue lo que acabo de ver. Por eso es que la Creo que corriente acabamos de alterna tiene frecuencia, maneja frecuencia y tiempo. La teoría del movimiento armónico simple no tiene tiempo. O sea, en la ecuación como tal. En la ecuación como tal. Por eso, pero como tal en la fórmula. Tienen una misma subestructura. No sé si de pronto solamente identificaron un fenómeno para cada subestructura. Sí. No encontraron dentro de una subestructura varios fenómenos. Es que no entiendo bien cuando dicen que son la misma subestructura y cuando yo veo que el argumento de la función en un caso es θ más 2πk y en otro caso es 2πft más beta. No veo dónde está la equivalencia que ustedes están viendo entre esas dos subestructuras. ¿Me explico lo que quiero decir? No alcanzo a verlo, porque es que la de la corriente alterna tal y como está ahí requiere irremediablemente el 2pi hasta donde yo lo entiendo. Yo no me he puesto a verificar si esa es la fórmula, pero mientras que la del movimiento armónico simple no requiere ese 2pi. Entonces por eso no alcanzo a ver por qué la están viendo como equivalente. Porque aquí la tenían. Aquí por una constante, aquí Estábamos hablando de movimiento armónico simple y corriente alterna. Yo veo allá a seno de teta y abajo veo a seno de 2pi ft. Multiplicado por la frecuencia, pero es que abajo está multiplicado por la frecuencia. Y por el tiempo, arriba No veo la equivalencia. 2πk y abajo es 2pi por la frecuencia. Lo que yo, perdón que haga la cochera, es que entiendo y en cierto sentido también me inclino por eso, es que yo, la constante abajo, independiente de que sea frecuencia y tiempo, arriba hasta acá, digamos que ft puede ser equivalente a la k, como una constante. No, porque la variable que estaba, la variable es teta arriba y la variable es t abajo. No he dicho, cambien t por teta abajo. Sí, así es. lo estábamos mirando más con la forma, más no y mirando con las dos variables. Sí, en cuanto a lo de la construcción de cajas que tienen en la estructura PISA, hablan que la construcción de cajas está en lo personal. Y si miramos las otras que tienen en lo profesional, son también como construcciones, son actividades a desarrollar. Entonces, no puede ser laboral. O sea, esa partecita no me quedó clara. En las últimas. En los contextos con yo le dije que lo explicó, que no solamente se No, sí, él la explicó dentro de la exposición, pero pues no me quedó clara esa parte. ¿Te va a contestar? No. En el primer ejemplo de subestructura o de contextos fenomenológicos que tienen el ejemplo del prisma, que plantean para una solución de... Ajá. No, olviden, es que yo había mirado mal. Es que, no, yo me confundí porque pensé que estaban hablando de altura de un rectángulo y a mí pues no me daba el cálculo, pero si al multiplicar la base por altura de entre dos, sí da la capacidad de... Ah, bueno, sí. No. ¿Dónde es que estaba eso? Ahí. En cuanto a lo de construcción de cajas, lo que pasa es que pues las cajas no solamente se usan para las empresas, sino que todo el mundo utiliza cajas. Digamos que en este caso nosotros, y usualmente una empresa empieza como desde su sector
familiar y todo eso. Nosotros lo empezamos a ver fue por ese lado. Y además, si nosotros lo asociáramos con lo laboral, pues realmente una caja prismática sería como poco conveniente para una empresa, digámoslo así. Por eso nosotros lo asociamos más hacia el sector, hacia el contexto personal, diferente con lo de construcción de tanques, que ya una persona común y corriente no va a construir un tanque porque necesita herramientas especializadas, material especializado y por lo tanto, digamos que algún ingeniero loco se le ocurre hacer un tanque prismático que realmente no es conveniente tampoco, porque la presión que se ejerce en las esquinas es mayor. Entonces, en ese caso, pues ya está haciendo, digamos, hacia la parte laboral diferente a lo de la construcción de cajas. Pero la caja sí es una construcción. En este caso sí. Estamos hablando de la subestructura de descomposición en el contexto fenomenológico construcción y estamos hablando de la situación construir una caja prismática, en este caso, de forma triangular. Pues lo único que de hecho nos parecía interesante es esta parte, lo del el método de, ay Dios mío, el método del desarrollo de sección normal. Creo que en la anterior sesión, creo que fue Ramón o alguno del grupo 2, nos preguntó que cómo partimos o cómo llegamos de la construcción o de tener el sólido a la descomposición plana. Si yo tengo el prisma recto, pues realmente es bastante sencillo hacer la construcción, pero si yo tengo el prisma oblicuo ya la descomposición plana no es tan sencilla. Y entonces ese método de sección normal simplemente es coger el prisma como lo tenemos, pasar un plano perpendicular a las aristas que corte uno de los vértices. Y de esa forma entonces uno como que imaginariamente abre el prisma y ubica las aristas que son la altura, obviamente todas las aristas son la misma y unas van a quedar más arriba que otras dependiendo de dónde corta el plano. Es decir, uno hace un segmento y va ubicando las aristas como tal. Por eso tiene que pasar el plano por uno de los vértices para que las dos aristas que queden en los extremos, que son la misma realmente, pues tengan el mismo punto de partida. No sería más. Algo que me gustaría resaltar es el énfasis que ustedes hicieron en los ajustes o que debieron realizar en la estructura conceptual. Y con el siguiente ejemplo, si lo puedes pasar. Creo que cuando presentaron los sistemas de representación en el simbólico, ustedes habían limitado como mucho ese análisis y estaba como pendiente esa tarea. Creo que el análisis que acaban de hacer con este fenómeno en esta subestructura les podría ayudar pues como a ampliar ese sistema de representación simbólica. En el mapa de la estructura matemática que nosotros no tenemos en cuenta, por ejemplo, la descomposición, nosotros nunca nos pusimos a pensar, y si nos dan el volumen, ¿qué pasa? Con lo de los fenómenos, ya entonces tenemos como primer paso que habíamos leído que era como la siguiente actividad más o menos, es hacerle adecuaciones a esos mapas que nosotros habíamos presentado y por ejemplo ya nosotros sabemos efectivamente a qué nos referimos cuando hablamos del método práctico. El método práctico no simplemente es sumergir un prisma en agua, sino que ya vemos que a partir de esas relaciones físicas podemos encontrar el volumen sin necesidad de meternos con ninguna de las fórmulas matemáticas, simplemente con todas las relaciones físicas. Obviamente eso está basado en teoría matemática, pero no tocamos nada de lo que tiene que ver con arista, ni triángulo, ni nada de eso. ¿Listo? Comentarios a la presentación. Con su 1, 2 y 5. 1. Bueno, igual en la diapositiva 11, donde hablan de 11, sobre los fenómenos PISA también.
Dicen que el CO2 en el aire lo enmarcan en la parte social. ¿No vendría a ser científico? Mi pregunta. Yo quería, o cuál fue el criterio por el cual ustedes clasifican los fenómenos dentro de los contextos de PISA. Vi que en los apuntes e incluso en otros grupos los clasificaban únicamente en un contexto definido. Sin embargo, acá y en el grupo siguiente tratan, digamos, un solo fenómeno, lo pueden relacionar en dos tipos de contextos distintos de PISA. No sé si hay un criterio que, mejor dicho, los clasifique exactamente en un solo contexto, o se pueden estar compartiendo criterios hablando del mismo fenómeno, compartir dos tipos de contextos. Energía cinética pertenecería al profesional, lo mismo energía potencial, esa parte creo que no. Cinética y potencial. La parte de energía cinética y potencial sí pertenece al profesional, y cómo pertenecería ahí al profesional. Yo tengo una pregunta en cuanto al fenómenos. Al principio nombraron fenómenos como el número y su recíproco, y dentro de la lista que mencionan ahí de fenómenos no aparecen. Y también pues considero que el número y su recíproco y áreas y dimensiones no serían fenómenos, porque pues no los veo, o sea, se pueden aplicar en muchísimos tipos de fenómenos. Eso es lo que considero. O sea, no aparece está al principio lo del número recíproco, pero aquí no aparece. Y también pues algunos fenómenos como áreas y dimensiones, sin encontrar números, no considero que son fenómenos, sino más bien parte de lo que se quiere responder con un fenómeno. Para la primera pregunta de por qué pusimos el fenómeno CO2 en el aire, cantidad de gas carbónico en el aire, depende de la población, de la cantidad de población en el social. También va enfocada esta respuesta a lo que preguntas tú, a la segunda pregunta de que si un solo fenómeno puede estar en un solo contexto según PISA. Yo creo que no, no debería incluso, porque eso es limitar el fenómeno, y el fenómeno es tan amplio que puede estar de acuerdo a un criterio en dos contextos. PISA. Depende del uso que yo le quiera dar, o depende del énfasis que yo le quiera dar. En este caso lo pusimos en el social porque pensamos que puede ayudar a una comunidad, lo relacionamos por ese estilo. Entonces, en la medida de que se resuelva la pregunta o el problema de acuerdo al gas carbónico en el aire, pues podríamos ayudar a una comunidad. Es más en ese sentido. La segunda, si pueden compartir fenómenos. Sí, pueden compartir fenómenos. Tercera, área de la energía cinética y potencial. ¿Que por qué en la energía cinética y potencial? La energía cinética y potencial porque está en el contexto en el científico. En el científico. No, está en el profesional. Porque está en el profesional. Lo asumimos en base a la aplicación que puede tener aprender a solucionar ejercicios de energía cinética y potencial. Ejemplo, la montaña rusa de un parque de diversiones. En la montaña rusa de un parque de diversiones, pues es algo profesional, porque ¿quién la ha diseñado? Un ingeniero, y la ingeniería es una profesión. En ese sentido nosotros lo pusimos en ese lugar. El número y su recíproco. El número y su recíproco. ¿Qué pasa? Que aparece al principio. Y que por qué lo pusimos como un fenómeno. No, que por qué lo pusimos como un fenómeno. Y que sí, de pronto. Que aparece al principio y no al final. Bueno, que por qué aparece al principio y no al final. Hay muchísimos fenómenos, no solo ese que aparecen al principio y no aparecen al final, o viceversa. Es cuestión de espacio, es cuestión de tal vez también tratar de complementar. Al comienzo vimos unos como por ejemplo, por introducción. Aquí vemos unos ya más generales. Y la verdad se quedan muchos por fuera que no mencionamos en la presentación y sí están en el trabajo. Entonces es más por eso, ¿no? No entendí lo del recíproco. Que porque era un fenómeno. O sea, porque no era, porque... ya. Pues en la medida, lo ubicamos como fenómeno ya. En la medida de que
surge de una pregunta, de un problema que queremos resolver. Entonces, en la medida en que uno se pregunta algo, por eso lo asociamos con el fenómeno respectivo. Entonces, ¿yo qué me pregunto? Me pregunto cuál es el recíproco de un número. Surge como un problema, no como una parte mecánica y matemática únicamente. No. Para los coordinadores. La parte de estos contextos PISA, pues obvio sabemos que muchas de las actividades, muchos de los fenómenos que utilicemos, que encontremos, pues van a dar, de acuerdo a nuestro pensar, van a dar solución a situaciones sociales, pero hasta qué punto es, o sea, como decía Ramón, hacía la pregunta, bueno, todas pueden ser entonces social, todas pueden tener científico y social, o ¿qué me determina a mí de que sea solo científico, de que sea solo social, solo profesional? Porque nosotros somos muy de sentimientos, ¿no? Y todo es ayudar a la comunidad y que todo, la matemática va a eso, a solucionar problemas para ayudar a la comunidad, para hacerle la vida más fácil al hombre. Pero entonces todo se enmarcaría en lo personal o en lo social. ¿Hasta qué parte? Sí, para el final. Vamos a completar esa. Lo mismo en la diapositiva 13, me gustaría pues que si me explicaran por qué colocaron la arquitectura en el contexto social y no en el profesional. Pues creo que les alcanzas a escuchar, o eso entendí, que los engranajes son en forma elíptica. O sea, el engranaje como tal, pues al hacer una conjetura, el engranaje giraría, toca un momentico y ya no toca y ya no toca a cierto punto. Los engranajes no son, o algunos, de forma circular, más bien el movimiento que se presenta, si lo unimos a una banda, se forma en una elipse. O sea, pues no me quedó clara esa parte. Yo levanto la mano. Yo quiero preguntar una cosa, ¿por qué ustedes asocian las leyes de Kepler como si fueran fenómenos? ¿Sí? Esa es mi pregunta. O sea, porque ustedes dicen las leyes de Kepler, bueno, las leyes de K son fenómenos, entonces no los veo como fenómenos, sino los veo, ¿sí? Gracias. Como una ley. Ellos hablaron al final de la medida del caudal como un fenómeno que responde a su tema, porque la medida del caudal. Apenas lo mencionaron, creo que también por tiempo, entonces por favor si me amplían. Bueno, la primera es que del miedo se me olvidó. Es que eran las estructuras arquitectónicas antiguas, pero creen que me acuerdo cómo se llama, Coliseo Romano, y no me salía la palabra por ningún lado. Es que siempre yo me estreso y no, esa sí ya me estresa. Es porque tomamos los coliseos romanos, son los que tenían estructuras elípticas, y pues lo tomamos en la parte social, pues porque se hacen visitas y se estudian, digamos, las estructuras, pero no tienen nada que ver, digamos, ya como construcción. Eso sí, pues perdónenme, pero fue el miedo de la exposición. Sí. Bueno, voy a explicar la de los engranajes para los dos porque cabe en ambas, y la medida de caudal. Este tipo de engranajes tiene forma elíptica, es decir, existen engranajes circulares, pero estos específicamente tienen forma elíptica. Al girar ellos en ningún momento se separan, ¿sí? Como muestra ahí la gráfica, obviamente si uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro, ¿sí? Tuvimos la idea. Tuvimos la idea de hacer un o sea, no siempre, o sea, él como que hace, digamos, un movimiento, hace como un saltico, ¿sí me hago para explicarnos fácil? Y en ese salto, en ese movimiento que hace, en ese giro, ahí es por donde pasa el líquido, y ahí es donde se hacen las medidas específicas de los líquidos. Por eso responde a la pregunta 2 y a la 4. Ellos giran y son máquinas empaquetadoras, digamos, que se comercializan,
y son muy precisas porque el líquido va por las ranuras de la elipse de la estructura y al girar es en el momento, al hacer el giro pasa el agua con X medida que ya se da en un medidor electrónico que trae la máquina y es muy preciso y por eso lo quisimos colocar porque sí, o sea, la explicación general digamos no la trajimos a la exposición, pero sí en el escrito está bien definida y sí giran y son elípticas. O sea, son el giro, no, o sea, la forma, lo que no es elipse, es la forma y sí, y rotan y ellas nunca se separan. Ahí quisimos hacer un GIF, pero se nos separaba. No encontramos cómo quitar el pedazo del video y hacer el GIF donde se viera ese. De hecho, hay una industria específica que se llaman los medidores de caudal Bob and Reuter y de hecho son mundiales, es decir, pedimos información así como si fuéramos a comprar y tienen medidores de un montón, de los tamaños más pequeños a los más grandes y es específicamente este. Tiene un bajo nivel de error de medida, el más bajo del mercado. Entonces leíamos que en países de Europa estos son los contadores de agua, sí, como digamos para el recibo, esos son los contadores de agua y pues no hay dificultades con ellos. Es bien chévere ese tema. Y en cuanto a las leyes de Kepler, nosotros tuvimos, digamos en el borrador tuvimos, digamos, el inconveniente de que colocamos las ecuaciones como tal de las leyes de Kepler. Yo en la exposición, pues de pronto también por el susto y el afán, les dije rapidito que la subestructura que habíamos tomado era radio vector. Pero quisimos pues mostrarlas acá para que ustedes tuvieran como una idea de lo que se especifica a partir de radio vector o de las distancias, pero es un objeto girando en torno a un foco. No es que sean específicamente las leyes de Kepler porque inicialmente lo habíamos tomado como leyes de Kepler, pero nos corrigieron, quisimos traerlas como para que visualmente ustedes como que nos recepcionaran mejor la idea, pero no son las leyes de Kepler, sino el movimiento de cualquier objeto en torno a un foco. Es decir, nosotros no colocamos, es como en la tabla no colocamos ley de Kepler 1, 2, 3, 4, sino la información que nos proporciona cada una de esas leyes. La primera que tiene que ver con las órbitas planetarias, la segunda que tiene que ver con la velocidad del planeta y la tercera que tiene que ver con las estaciones climáticas. Y ya la hicimos más más enfocada a la elipse y a los movimientos a la estructura como tal de la elipse y nos salimos más, digamos en el escrito fue donde más nos salimos de la parte planetaria y lo generalizamos un poco más para que no se viera como ley de Kepler. La reverberación del sonido. Cuando se habla de salas de cinemas o de estadios o algo, la reverberación del sonido. No, sí, ella sí lo dijeron. Sí, bueno. sí lo dijo. Aquí en la acústica. Sí. Sí. Pero la reflexión de la Ya. Una sugerencia. También que ustedes hablaban del Coliseo Romano, de Marcela, que hay un coliseo, hay una construcción. Hay una cúpula de orquesta ya actual y está construida para que la orquesta como tal esté un poco y el público en el otro y el sonido se tiene que conservar tal cual, pero la razón del nombre Sí, la reverberación. Para la Vamos con los comentarios a la presentación del grupo. Hernán. Grupo 4. Tengo dos. La primera, ellas estaban en un momento de que la simetría
del cuerpo humano se desarrolla. Que por ejemplo cuando uno es diestro desarrolla más la simetría del lado derecho que la del lado izquierdo. Mi pregunta va a, ¿la simetría se desarrolla? La simetría creo yo ya existe. Yo quiero que me amplíen eso, como porque dicen ellos que se desarrolla. Segunda pregunta, bueno, no sé si ellos lo relacionan por este lado. El tema se puede un poquito ampliar y ir más a temas de pronto universitarios, grado 11 o algo así. Cuando hablen de funciones inversas, no vi eso en la exposición, de pronto si lo han pensado o si lo podrían pensar. Cuando se habla de una función inversa yo también puedo meter el concepto ahí de reflexión, o sí, con un eje de simetría dependiendo. Y tercera pregunta, ellos no mencionan la parte social en los contextos de PISA. Yo quisiera saber por qué, si hay varios fenómenos que se podrían relacionar ahí. Estuvo perfecto. ¿Por qué no consideraron, o bueno, dio algún criterio cuando una figura o si un fenómeno tiene más de un eje? Ustedes, digamos, consideraron los internos, el eje interno y el eje externo, pero no vi, o pues de pronto lo han considerado en su momento, cuando un mismo objeto puede tener más de un eje. Ustedes saben, digamos, el cuerpo humano tiene un eje vertical, pero pues hay otros que pueden tener uno, dos, más o hasta infinitos ejes. Entonces no sé si lo consideran en algún momento o ya está incluido en algunos de esos contextos, de algunas estructuras. Con respecto a la pregunta número 1 que hizo Consuelo, en la simetría del cuerpo no es que se desarrolle la simetría en el cuerpo humano, es que en el cuerpo humano se ve la simetría cuando se le traza un eje vertical, ya sea en la parte de adelante o en la parte de atrás. Lo que yo dije es que esa simetría no es perfecta, porque hay partes que no coinciden, y el ejemplo que le daba era, si una persona es diestra, ella va a desarrollar más los músculos de la parte derecha que de la parte izquierda, entonces cuando le hagamos el eje de simetría, pues va a tener más desarrollado un lado que el otro. No es la simetría, sino las características de un lado y del otro, está ahí. Bueno, de pronto fue un error, pero, de los nervios pero por eso también. estamos aclarando, porque realmente, de hecho, en la medicina... Remitámonos al video. No lo dijo, ya lo dijo así. Si no está en el video, si en el video está aquí. Sí, de hecho, No, pero no está. No, tú no dijiste. Pero funciona. En cuanto a las funciones, ampliar un pedacito. De hecho, en la medicina hay una parte específica que solamente se encarga de dividir el cuerpo humano en secciones para poder mirar las equivalencias entre una parte y otra. Entonces nosotros mirábamos que dentro de todos estos planos que corta el cuerpo humano, pues los verticales, porque también hay horizontal y también hay otros tipos de cortes, pero realmente los que eran verticales eran los que nos mostraba que realmente la parte derecha y la parte izquierda tuvieran una relación simétrica. Entonces quería ampliar esa parte. Para complementar. Nuestro tema es simetría axial y como concepto precisamente se divide o sea, de acuerdo al eje hay unos puntos equidistantes, o sea que el punto que está a este lado del cuerpo humano debe estar a la misma distancia del otro. Así, todos conforman la figura, ¿no? La figura humana. Lo que hacía relación la compañera es que cuando se trabaja más de los dos derechos, pues tiene más desarrollado la parte derecha. Por lo tanto, esa imagen, o sea, ese punto está aquí. Hay un musculito más, está corrida un poquito más. En cambio, no serían equidistantes, por eso no es perfecto. En las mariposas sí se nota, en las hojas, en ciertos objetos, todo eso se ha ido explicando. Bueno, en las funciones, pues nosotros en el documento hablábamos de las funciones inversas, de las funciones pares, pero ahí colocamos fue como un ejemplo específico, ¿no? Donde se veía la simetría axial. Y vimos el ejemplo de la parábola y el ejemplo de la función coseno. ¿Por qué no encontramos fenómenos asociados al contexto social?
porque aquí mismo ya se ha hablado, tiene que ver con lo que responde el mismo fenómeno. Entonces, este tipo de fenómenos como los que mostrábamos, ninguno de ellos lo mirábamos que fuera relacionado con lo social. La división proporcional de un ser vivo tiene que ver con la biología, tiene que ver con las ciencias, responde a problemas científicos. Las formas de las moléculas igualmente, no sé, de pronto me decía que algunas sí, de pronto cuáles le parecen que se relacionan con lo social, porque realmente nosotros... Algo muy actual que de pronto en los colegios, o por lo menos a mi colegio ha llegado, que es enseñar a un estudiante a movilizar. O sea, el problema de movilidad que tenemos en todos sentidos. Entonces, al subir una escalera, al desplazarnos por un andén, al cruzar una calle, o sea, uno tiende siempre a utilizar los sentidos equivocados o algo. De pronto yo vi ahí que se puede como también tomar en cuenta la simetría. Porque cuando el otro, la misma dirección, ya lo mismo no es, o sea, no tiene la misma dirección, ya no es una simetría axial. Entonces no es un ejemplo que nos... armonía de la imagen. En la armonía de la imagen hablamos de fotografías, hablamos de representaciones donde si pones un eje, divide en partes equivalentes y congruentes la imagen. Pero digamos en lo social también podría ver que de la armonía de la imagen, entonces lo que son construcciones porque nosotros lo relacionamos más hacia lo profesional, como en la fotografía, como en la parte del arte, artistas, entonces corresponde más hacia un artista cuando va a realizar una imagen, lo mira si le va a ser proporcional o no, y al hacerlo proporcional tiene que tener unas dimensiones, bueno, entonces responde más a esa parte. Yo lo vi más que incluso con lo que decía Andrés, la parte de movilidad, sí se podía trabajar si ustedes trabajan con ustedes a la vez. Pero toda la razón. Igual creo que esta partecita se va a responder con la pregunta final, porque sí, todo lo podemos encaminar a lo social, porque todo apunta a resolver fenómenos. Tiene que ir respecto al contexto del fenómeno. Bueno, ¿por qué no colocamos lo de varios ejes? Sí es algo que nos surgió, sin embargo nosotros cada fenómeno que identificábamos mirábamos que estaba más relacionado a estos dos. Mirábamos, mire que estamos hablando de división, estamos hablando de encontrar que el eje está interno, y en el otro mirábamos los reflejos, trayectorias. Entonces finalmente como que si en donde tenía más de un eje, por ejemplo en el campo deportivo, pues básicamente también lo teníamos relacionado con dividir en partes iguales. Entonces finalmente decíamos, o abrimos otra, pero ya sería un fenómeno perteneciendo a su estructura y teníamos que tomar una decisión. Entonces decidimos que fuera un eje interno y un eje externo. Vale, entonces empiezo por... Ya te comenté si pronto sí necesito una o dos. Gracias, Pau. Empiezo por felicitarlos. Comentábamos con Pedro en el momento del café de que nos sorprende gratamente la evolución que ha tenido esta actividad o esta parte del módulo 2, que nos muestra que ustedes han hecho un trabajo interesante, que se ha entendido muy cercano al 100% lo que pretendemos con hacer este análisis fenomenológico, la idea de identificar unos fenómenos que sean significativos o representativos para su tema, y que no se han limitado a los fenómenos, digamos, que se abordan en la escuela normalmente. Entonces, eso me parece también muy provechoso, que han abierto su espectro de fenómenos, entonces han ido a buscar en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería. Eso me parece muy valioso, y en esa medida se dan cuenta, empezamos a comprender cada vez más, que es parte del objetivo del módulo, la complejidad que implica un concepto matemático. Lo que uno ve tan trivial inicialmente, la función seno, la simetría axial, el volumen de un prisma, la elipse,
empezamos a hacer toda esa revisión de los sistemas de representación, de los fenómenos, de la estructura matemática, de la historia, y nos damos cuenta de toda la complejidad que implica un concepto, un procedimiento o una idea, que siempre llevamos al aula y a veces ignoramos toda la complejidad que implica. Entonces, felicitarlos en ese sentido por la comprensión que consideramos han logrado de esta actividad y la apertura que han tenido frente a la variedad de fenómenos que han identificado. Y percibí una situación que es normal, pero los fenómenos en sí mismos no son ni científicos, ni personales, ni sociales. Es una clasificación arbitraria que tomó PISA. Entonces, un fenómeno en sí mismo no es que sea social, no es que sea científico o que sea personal. Incluso si ustedes revisan las pruebas saber, tiene otra clasificación diferente de los contextos. Hablan de fenómenos financieros, por ejemplo, y PISA no considera esa categoría. Entonces, la clasificación de las situaciones o contextos, como lo nombra PISA, es una clasificación arbitraria. Aquí tenía incluso, que era un poquito la pregunta y también relacionada con lo que hablaba Ramón. Perdón, ya me desfasé. Aquí está. Dice, en la prueba PISA 2012 se abandona el concepto de situación y empezamos a hablar de contextos, entendido como aquel aspecto del mundo del individuo en el cual se encuentran situados los problemas. En este caso, los problemas de la prueba. Entonces, el fenómeno en sí mismo, repito, no pertenece a un contexto, sino la forma en que usted aborde o presente ese fenómeno en un problema, en una tarea matemática, pues va a tener una categoría. Y aún así, seguramente, como ya lo dijimos, es subjetiva. Puede que para Jamie esta tarea pertenezca a lo social y pueda que para otra persona esa categoría pertenece. Porque es una clasificación, digamos, que es muy relativa a la tarea o la situación como se presenta el fenómeno. Entonces, los fenómenos en sí mismos, repito, no son ni personales, ni sociales, ni científicos, sino es una clasificación que en este caso pues tomamos de referencia, que es PISA. Pero si tomáramos pruebas saber, habría otras 4 contextos diferentes, o si tomamos otras pruebas, seguramente que tienen otra forma de clasificar. Es más un criterio de clasificación, como dice acá, de los problemas en que ellos presentan en esa prueba. Entonces, para aclarar un poquito la pregunta que hacía Gustavo y también que Ramón también hace alguna alusión a eso. Sí, de eso pues también quería citar pero por eso lo metieron los criterios, porque nosotros sí lo tuvimos. Y entonces lo otro que quería citar es que en el marco de matemáticas de PISA 2012 se ha definido 4 categorías de contextos que se emplean para clasificar las preguntas. Entonces esa era como, digamos, lo que nosotros sí hicimos en nuestro trabajo y quiero saber ellos cómo lo hicieron. Entonces lo que él decía, nosotros lo tuvimos como más como un punto de vista más subjetivo y no enmarcado lo que dice PISA. Habla de unas condiciones, pero digamos que en ese sentido corresponden a esa clasificación que plantea PISA. Vale, entonces abordamos lo de los... Dime, Pau. Es que con lo que acaba de leer Ramón, dice, ¿a qué responden esas preguntas? ¿En qué contexto se ubican? Entonces posiblemente las preguntas en las que ellos pensaron cuando identificaron los fenómenos, pues eran relacionadas con ese contexto, pero creo que eso no quita que pensemos en otras preguntas, problemas que tengan. Y fue un poquito también el caso que presentaba Cristian. Pues las cajas se puede ver desde un punto de vista personal, si es armar esta caja, por ejemplo, o se puede ver en un problema exacto. Entonces digamos que es... el problema, la pregunta, no tanto el problema. Vale. Relacionado también con esto, ayer voy a hacer promoción. Ayer que estábamos en el foro, asistí a una conferencia muy bonita que la dictó, si luego la pueden ubicar cuando la publiquen, de Enrique Acosta, sobre el medio laboral como un recurso valioso para las tareas escolares. Y él planteaba que su experiencia que tuvo en el SENA le dio para darse cuenta de toda la diversidad de problemas a los que se enfrentan en el día a día las personas que se capacitan, y son unos problemas matemáticos muy ricos. Y a veces como que nos quedamos solamente en el libro que siempre nos dijo que la derivada solo sirve para calcular el volumen máximo y mínimo de una caja, cosas de ese estilo.
pero que en la vida real se dan muchas situaciones muy interesantes. Y particularmente me acordé de un problema que presentó ayer en esta conferencia relacionado con volúmenes. Y como también lo decía el grupo 1, no todos los fenómenos en la vida real se dan perfectos. El cuerpo humano, pues sí, se plantea, se modeliza y asumimos que es perfecto simétricamente, digamos que tiene cierta perfección. Pero pues todos los fenómenos van a dejar de lado ciertas cosas y hacen, en el caso de los volúmenes, contaba una historia o un ejemplo muy bonito, y es que en el campo, pues cada nada tienen que saber aproximadamente hectáreas, o si van a hacer una construcción, aproximadamente cuántas volquetadas sale de esa construcción, y hacen aproximación de volúmenes, y normalmente son volúmenes irregulares. Entonces lo aproximan pues con un modelo que puede ser un prisma, puede ser cualquier volumen que dé una idea de esa forma irregular. Entonces hay situaciones de la vida laboral, así lo planteaba él, que son muy ricas y que de pronto más adelante, cuando entremos a revisar las tareas, pueden tener en cuenta los fenómenos que se dan en sus regiones o en sus instituciones muy cerca, y a veces pasan desapercibidas. Hay muchas tareas o hay muchos fenómenos en la vida real, en la vida diaria, que a veces pasan desapercibidos porque el modelo a veces no es perfecto, y partamos de que, como todo modelo, en el caso de las matemáticas, pues hay cosas que se dejan de lado y otras no. Nos hemos dado cuenta también en eso. Y el ejemplo que ustedes plantean es perfecto, es decir, la simetría axial, pues ese es el modelo matemático, pero los fenómenos no son perfectamente simétricos. Otra vez, un punto, muchas gracias. Es que el profesor Enrique Acosta hace algún tiempo participó en el ciclo de conferencias sectores de una empresa docente, y en la página ustedes pueden acceder, les recordamos, en la parte de difusión, a los videos de todas las conferencias que se han dado, y hay varias que tienen relación con, por ejemplo, pues tareas, y en el caso de la conferencia de Enrique, el uso de laboral. No olviden, puede ir un instituto de promoción. Cierra paréntesis de promoción. Hoy también nos dimos cuenta de la diversidad en la cantidad de, como les había comentado hace 15 días, que no hay un número para uno decir cuántos contextos fenomenológicos se pueden determinar o subestructuras dentro de un tema. Hoy se dieron cuenta que hubo desde el mínimo, desde 2, hasta grupos que identificaron, creo que fue el 5 que más identificó, 6, bueno, ustedes también identificaron bastantes. Entonces, darse cuenta incluso de eso, de las diferentes formas en que se pueden organizar los fenómenos, como les decía a ellos, pues una forma puede ser el número de ejes, pero me pareció muy bien la justificación que dieron, pues consideramos lo que estará mejor, y eso es válido. Entonces, es decir, esta clasificación que cada grupo hizo es una forma posible de organizar los fenómenos, pero seguramente que dos grupos analizan el mismo fenómeno, analizan los mismos fenómenos y pueden ver otras características estructurales diferentes, lo pueden asociar a otras subestructuras diferentes. Entonces, eso nos permite la riqueza y otra parte más de la complejidad de cada concepto matemático. Entonces, esto muestra la diversidad que pues permite el análisis de un fenómeno. Interesante también, y fue la discusión que de pronto surgió en torno a la presentación del grupo 2, y es considerar los parámetros como una forma de organizar los fenómenos, de organizar las subestructuras matemáticas. Vi que varios grupos identificaron eso, entonces el grupo de ecuaciones también identificó claramente cuál puede ser sus subestructuras, y es interesante eso, es decir, la discusión podría parecer un poco trivial, pero en realidad está mostrando de que un parámetro me puede organizar o me puede determinar un grupo de fenómenos. Tienen en común, hablábamos la amplitud, tienen en común algún otro parámetro. Entonces eso también me parece muy valioso que ustedes han identificado eso en sus subestructuras matemáticas. Y aún más valioso es que ya lo dijeron algunos grupos que son conscientes de que esto tiene una conexión clara con la actividad 2.1 de la estructura matemática. Y entonces ya nos implica irnos ajustando e ir integrando todo, de que mire cómo se relacionan estas subestructuras que identificamos acá y que de pronto no tuvimos en cuenta en su momento cuando hicimos la estructura matemática del tema. Entonces fíjense cómo se enriquece todas las actividades que hemos venido haciendo en este módulo. Entonces, muy bien por los grupos que ya han ido pensando, bueno, fíjense que eso no lo hemos tenido en cuenta, cómo se enriquece nuestra estructura matemática, cómo podemos incluso reorganizarla. Puede que la han tenido en cuenta, pero de otra forma. Y ya al organizar los fenómenos nos podemos dar cuenta que podemos organizar, le podemos dar otro orden a la estructura matemática. Aparecen nuevas conexiones, aparecen
nuevas incluso conceptos que antes no teníamos en cuenta. Creo que eso también fue parte de lo que el grupo 5, perdón, este es un grupo 3, identificaron con volumen de prismas. Entonces, habíamos pensado en el cálculo, pensando en un principio con creo que el principio de Arquímedes, y nos dimos cuenta que no, que hay otras formas de intentar calcular lo mismo, pero con otros procedimientos. Entonces, y sirva de antemano pues para la actividad 2.4, precisamente eso, integrar todo esto que hemos venido haciendo y ver cómo se relacionan las subestructuras, los sistemas de representación y la estructura matemática que hemos iniciado. Por último, ya para darle paso a Pedro, es las etiquetas en algunos de los contextos fenomenológicos. Me pasó particularmente, voy a citar el grupo 2, y creo que eso también de pronto fue la situación que causó la discusión, es que las etiquetas estaban muy ligadas a un fenómeno físico. Entonces, en el caso pueden que haya más fenómenos que tengan una subestructura parecida a las ondas o a la resonancia o al movimiento armónico simple, y eso hace que limite la visión sobre los fenómenos que pueden caer ahí también. Pueden que haya fenómenos de la medicina que tengan un modelo parecido al movimiento armónico, el último, ¿cuál era? O electromagnetismo. Pueden que haya fenómenos que no correspondan al electromagnetismo que tengan su estructura parecida. Entonces, de pronto, la etiqueta como que está condicionada a un tipo particular de fenómenos. Y eso puede pasar en otros también. Creo que también pasó con la Elixir. Hay algunos fenómenos que la etiqueta, digamos que por sí restringe mucho. Es decir, sé que no lo hacen malintencionadamente, pero puede que solamente estén pensando han identificado unos fenómenos particulares. Ustedes han identificado, por ejemplo, el caso de las cargas eléctricas o el que haya sido, pero seguramente hay más fenómenos que se puedan modelar con eso. Entonces, claro, todo ese tipo de etiquetas, todo ese tipo se puede complementar, porque la idea es identificar lo que hablábamos, la característica estructural que me permite organizar esos fenómenos. Entonces, de pronto, decir electromagnetismo no me está dando cuenta de cuál es la característica que me organiza esos fenómenos. Puede que la característica sea la amplitud, la frecuencia, otro parámetro puede ser un poquito en ese sentido. Lo vimos, pero no sé mucho de física, pero es muy posible que haya algo que sea más general que el electromagnetismo y que lo incluya. Campos de fuerza de no sé qué tipo, ¿sí? Y que incluya más, además del electromagnetismo. Entonces, eso es complicado porque nos toca salir de las matemáticas para otro sitio, pero es emocionante entenderlo y es muy bueno ver la conexión. Que un poquito, digamos, contraejemplos, ustedes encontraron que, digamos, la reflexión, un número de aplicaciones en medicina, y digamos que la etiqueta en este caso, como ya lo nombraron, digamos que da cuenta de la propiedad que está haciendo la característica que organiza esos fenómenos. Es un poquito como la situación que de pronto los invito, es decir, que la etiqueta en ese sentido me dé cuenta de cuál es la característica que me representa o que me permite agrupar esos fenómenos. Sí, es una cuestión más de etiqueta. Ya que terminé con eso, puedes decir. Vale. ¿Me puedes dar pantalla, Marcelo? Pero mientras esto, Andrés está hablando de etiqueta, pero yo creo que estamos hablando realmente es de lo que en los apuntes denominamos características estructurales, es decir, aquellos atributos fenomenológicos, no matemáticos, aquellos atributos fenomenológicos que nos permiten reunir en un solo grupo una gran cantidad de fenómenos diversos, ¿vale? Y lo que es bien difícil, pero ustedes lo han logrado muy bien, es no solamente identificar cuáles son esas características estructurales que los reúnen, sino lograr describirlas, que es mucho más difícil, porque uno puede, en esto le pasa a uno que uno puede verlo y no sabe nombrar, ¿vale? El esfuerzo de nombrarlo es un esfuerzo intelectual muy fuerte, pero yo creo que se ha logrado y lo que Andrés les está sugiriendo es pues, progresar en eso.
Perdona que creo que no te he dado micrófono, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Ah, sí me abriste mi micrófono? Vale, bueno. Creo que voy a repetir palabra por palabra lo que ha dicho Andrés, pero como me toca hablar a mí, pues me toca. Yo supongo que a ustedes les habrá pasado en más de una ocasión que cuando sus estudiantes hacen algo mal es culpa de los estudiantes y que cuando los estudiantes hacen algo bien es culpa de ustedes. ¿Vale? Ya Andrés lo dijo, pero yo quiero reiterarlo. Bueno, eso los dije hace 15 días, ¿se acuerda que les dije? Esta es la actividad más difícil de todo el programa. Intelectualmente hablando, no necesariamente en trabajo, va a haber actividades en que van a tener que trabajar mucho más, pero intelectualmente hablando es la actividad más difícil. Y como comentaba Andrés cuando estábamos buscando café, pues yo personalmente me siento muy satisfecho porque al fin María Cañadas, Andrés y yo logramos que esto se entendiera. Al fin, al fin. Yo creo que ustedes, perdóname. Ay, tenemos la culpa nosotros, eso, claro. De hecho, desde la perspectiva, por ejemplo, de investigación que hacemos alrededor de las cosas de MAT, este es el tema de los temas del programa, es prácticamente el tema que más investigamos durante un tiempo y que seguramente por razón, ojalá sea así, por razón de haber investigado eso y de haber visto las dificultades, pues logramos poco a poco ir modificando el diseño de la misma actividad, los textos de los apuntes, etcétera, y pues nos sentimos realmente muy satisfechos. Es un trabajo intelectualmente muy difícil, pero consideramos que ustedes en esta actividad han hecho algo muy bueno. Hasta el punto que me estoy comenzando a preguntar si ya podemos llegar a introducir para MAT 6, 7, 8, de lo que sea, una noción adicional desde el punto de vista puramente técnico, que no la hemos introducido hasta ahora, pero que se usa, que es la noción de modelo. La noción de modelo pues juega un papel muy importante de aquí, pero ya hay tantas nociones tan nuevas y tan complejas dentro del tema que yo no la he querido meter, sino la usamos intuitivamente. Bueno, en todo caso, quiero hacer algunos otros comentarios. Aquí había apuntado desde antes, pero ya se hizo la discusión de cómo en algunos casos las subestructuras se pueden identificar con motivo del papel que juegan los parámetros dentro de la subestructura, no solamente en el sentido de que haya unos parámetros u otros, sino cómo están combinados con otras cosas, como en el caso de la función seno, pero incluso en otros casos también, y como decía Andrés, pues yo creo que ustedes han logrado un tamaño razonable. En el caso de ustedes está un poquito grande, después, pero no importa, no se preocupen por eso. Un tamaño razonable en la cantidad de contextos fenomenológicos o subestructuras, porque es muy posible, por ejemplo, que haya dentro de una subestructura como la de ustedes, dos subestructuras dependiendo de si el K es positivo o el K es negativo, y que se refieran realmente a grupos de fenómenos que se distinguen fenomenológicamente. Pero pues tampoco es cuestión de exagerar, ¿vale? En todo caso, en algunos casos del discurso de algunos grupos, sí alcancé a percibir que todavía falta un tricitico de la distinción entre lo que es lo fenomenológico y lo que es lo matemático. Esto tiene dos nombres en latín, pero no quiero ni mencionarlos. Para eso léanse a Luis Puch. En el sentido de que lo que sí queremos es el esfuerzo de que ustedes puedan describir lo fenomenológico en términos fenomenológicos, sin necesidad de utilizar matemáticas para describir lo fenomenológico, porque las matemáticas están del lado de la subestructura y después hacemos la conexión. En algunos casos alcancé a percibir que todavía, pues eso no es fácil, no es nada fácil. Todavía estaba describiendo el contexto fenomenológico en términos matemáticos. Sí, son la misma cosa,
De hecho, lo que queremos mostrar es que son la misma cosa, y que hay esa relación bionívoca, pero también los queremos distinguir porque una cosa es fenomenológica y otra cosa es matemática. Bueno, en relación con los contextos PISA, no le demos demasiada importancia a esto. No le demos demasiada importancia a esto. Cuando yo comencé a trabajar en este tema del análisis de contenido, en serio como discípulo de Luis Rico en su curso de formación de profesores de matemáticas en Granada, sucedía una cosa muy curiosa. Es que el discurso teórico se iba a Husserl, el filósofo que realmente introdujo esta noción de la fenomenología, y obviamente ya específicamente dentro de la educación matemática a Hans Freudenthal, que seguramente ustedes ya lo han oído nombrar, que es quien introduce el aspecto didáctico del análisis fenomenológico. Y Luis Rico, un día ustedes lo conocerán, pues se echa unos discursos impresionantes. Y si son de filosofía o de historia, pues mejor aún los discursos. Y en esa época no había retroproyectores, no había de estas cosas, sino había proyectores de acetatos. Y eso eran un cartapacho así de acetatos que pasaba uno encima de otro y los estudiantes. Pero al final, en la práctica, lo confieso, la primera vez que yo vi esto, lo que los estudiantes hacían era organizar los fenómenos por contextos. Y no más. Yo considero que los contextos tienen un sentido dentro de nuestro trabajo en el programa. Es el sentido de para qué van a ustedes usar todo este trabajo que han hecho en el análisis fenomenológico. Es decir, cuando estemos en el módulo 4 y ustedes estén diseñando tareas para aprender, pues va a ser importante la reflexión de cómo yo lo que quiero, de decirse, yo lo que quiero es que mis estudiantes aprendan sobre este aspecto de mi tema, estoy hablando de manera informal sobre esta subestructura, pero lo voy a hacer poniéndolos en situación de abordar una tarea que está inmersa dentro de un contexto fenomenológico, de tal forma que sea esa tarea en ese contexto fenomenológico la que los lleve, los obligue y les requiera desarrollar su conocimiento sobre esa parte de las matemáticas. Los contextos PISA, dado que un fenómeno puede estar en tantos contextos PISA como ustedes quieren, dependiendo de cómo lo miren, lo que les va a ayudar a ustedes es a decir, bueno, es que yo tengo chicos que son del campo, no, yo tengo chicos que están en una escuela de educación media de administración de empresas, ¿no? Y poder enfocar y configurar esas tareas para que estén acordes con el contexto social, cultural, académico de su institución. ¿Vale? Entonces, esa es la función más importante de eso. En algunos momentos ustedes hablaban de fórmulas, no sé si eran ustedes o algunos grupos, algunos están hablando de modelos matemáticos, ¿vale? Para distinguirlo dentro de este contexto de esta actividad, lo que estamos hablando de modelos matemáticos. Otra cuestión, nos fuimos con tanto entusiasmo, y lo reconocemos, a estudiar lo fenomenológico que prácticamente nos olvidamos de los fenómenos matemáticos. Y los fenómenos matemáticos son fenómenos. Y los conceptos matemáticos también organizan fenómenos matemáticos. Y no hay ningún problema. El problema es cuando aquí traemos solamente fenómenos matemáticos. Bueno. De nuevo, reiterar por qué estamos haciendo todo esto. Ya eché el discurso, pero lo quiero volver a echar. Porque es tan complejo
Antonio lo mencionó ayer, es tan complejo esto, pero, y aquí no estoy hablando de esta actividad, estoy hablando del módulo 4. Nuestra intención en el módulo 4 es seleccionar, modificar, analizar, diseñar tareas que realmente se constituyan en oportunidades para que nuestros chicos aprendan lo que nosotros queremos que aprendan, ¿vale? Dentro de un esquema en que asumimos la posición de que las matemáticas, el propósito del aprendizaje no son las matemáticas en sí mismo, sino el papel que puede jugar eso que ellos aprenden en su vida. ¿Vale? No estoy. Entonces, la idea, lo ideal, el sueño, es que logremos diseñar tareas que estén inmersas en un contexto fenomenológico y que sea esa tarea la que lleve al chico a la necesidad de construir, voy a llamarlo de otra forma, ese modelo matemático, es decir, comillas, descubrir, construir ese conocimiento matemático que es el que le permite abordar y ojalá resolver esa tarea. Sí, yo sé que todos me hacen así, pero cuando lleguemos al módulo 4 es así, porque es complicadísimo, es complicadísimo. Este es el mensaje de Freud: entre las matemáticas se aprende dentro de la fenomenología. No es aprendámonos el teorema, aprendámonos la definición, aprendámonos las recetas, aprendámonos las fórmulas y después apliquémoslas. No, no. Pero este trabajo que estamos haciendo aquí es la información, una parte, que va a ser importante para que ustedes puedan pensar en cómo diseñar, seleccionar, modificar esas tareas. Es el sentido de todo este esfuerzo, aunque a mí me da la sensación, por las caras que veo, que en todo caso ustedes disfrutaron intelectualmente hacer esto y descubrieron y conocieron cosas importantes. Reitero también lo que mencionó Andrés, y que ya se los habíamos dicho desde un comienzo, pero lo reiteramos, pues cada vez que vamos avanzando tenemos que ir revisando lo que hicimos atrás y no pasa nada. Y lo mejoramos, y lo arreglamos, y le quitamos, y le ponemos. En algunos casos hay que complementar, en otros casos lo que están haciéndose explícito es que estamos delimitando mi tema. Está muy bien. No, señor, es que mi tema es solamente con un eje de simetría. Muy bien, bien, pero explícito, para que quede bien delimitado. Y finalmente, pues también observé con mucho agrado el esfuerzo bibliográfico que ustedes están haciendo. Y eso me alegra mucho, realmente me alegra mucho. Esto había que pues, investigar mucho, pues, hasta el punto de llamar a Alemania a ver cómo era que era la máquina, pues me parece muy bien, me parece muy bien. Solo tengo una recomendación, esta solicitud la hago siempre, nunca tengo éxito, pero yo la continúo haciendo. Cuando ustedes encuentren dentro de su tema documentos que consideren que son interesantes, relevantes, importantes, por favor envíeselos a la coordinación, porque eso nos ayuda a alimentar la página de bibliografía del programa. Sí, eso también me dicen así, pero yo creo que no he recibido sino en los últimos 5 años como 2 documentos, ¿no? Vale, pero los envían, o si están descargados de algún sitio con el enlace, y listo. ¿Vale? Bueno, eso era lo que yo quería decir. ¿Tú quieres decir algo, Antonio? Más breve que tú, pero sí. Entonces le vamos a dar la palabra a Antonio. Como prácticamente Andrés y Pedro han dicho absolutamente todo lo que había que analizar sobre la sesión de hoy, sobre la clase de hoy, y realmente no tengo nada más que añadir. Sí que quería contaros otros aspectos que yo he sacado de aquí, que no hacen ya referencia a los fenómenos y a los contextos, pero que sí que creo que son interesantes, porque a veces
hasta que alguien no los pone de manifiesto, no se hacen evidentes. Se trata de un ejercicio, en el fondo, un ejercicio de humildad, porque yo llevo aquí todo este tiempo escuchando, yo no he aportado nada, pero sin embargo sí que he aprendido mucho. De hecho, no he hecho más que apuntar cosas de la libreta y me llevo unas pocas páginas vuestras. Cosas que he aprendido, por ejemplo, sobre gestión, coordinación, como queráis llamarlo. Esta maestría de formación es, digamos, hermana, por decirlo de alguna manera, de la que tenemos en la Universidad de Granada. Y que allí pues la llevo yo también. Una de las cosas que veo, por ejemplo, es que en muchos aspectos este hermano, que en principio parecía que era menor, ya nos ha superado, en muchas cosas nos ha superado. Los problemas que sí se nos plantean entre los estudiantes muchas veces son los mismos, de que si este fenómeno concreto, esta situación se corresponde a una situación personal, social o tal, que a veces, yo muchas veces les digo, no es tanto el problema de dónde lo encasillemos, como ha dicho antes Pedro, eso no es lo relevante, pero sin embargo, allí no hemos llegado, por ejemplo, esto es un ejercicio de humildad y hay que hacerlo, allí no hemos llegado a conseguir ese análisis de las subestructuras que vosotros sí que habéis hecho, porque ahora todavía no habéis llegado al módulo 4, como dice Pedro, pero eso sí que es interesante, porque eso os facilita el diseño de la tarea una barbaridad. Estoy pensando, por ejemplo, y es otra cosa que he aprendido en cuestiones didácticas, mientras os escuchaba, yo mismo iba modificando las cosas que decíais para yo ir aprendiendo. Y en el caso, por ejemplo, de la elipse, por poner un ejemplo, a lo mejor yo después de oíros, no a priori, pero después de oíros, a lo mejor yo hubiera estructurado hubiera hecho la subestructura recurriendo a las mismas ideas que aparecen en cada una de las leyes de Newton. Porque, por ejemplo, a lo mejor la idea de que cuando se barren las mismas superficies en el mismo tiempo iguales, probablemente, yo no he llamado Alemania, pero a lo mejor eso es lo que subyace detrás de esa máquina que deja pasar la misma cantidad de agua. Con lo cual me permite otra clasificación diferente de fenómenos que me parece muy interesante, por ejemplo, para el diseño de tareas. Y luego, otra idea que me llevo, y que también por esa razón creo que ahora mismo esta maestría nos está adelantando y nos tenemos que poner las pilas, porque eso tampoco se puede permitir, es el sistema. El sistema, que yo he estado aquí echando un rato apuntando el procedimiento de cómo iniciáis primero el trabajo de grupo en clase, luego mantenéis el grupo por separado pero manteniendo contacto por Skype, volvéis aquí, exponéis el trabajo, vuestros compañeros hacen la réplica, luego los formadores complementan, el formador de formadores complementa lo ya complementado. Pues todo ese proceso va enriqueciendo, todo ese proceso va enriqueciendo el contenido y la parte formativa, pero hay un aspecto que a mí, que no tiene nada que ver con la matemática y que a mí me parece que hace escuela. O sea, yo no soy capaz de separar enseñar matemáticas o enseñar y aprender matemáticas de lo que es la escuela y de lo que supone la educación en general. Y es lo siguiente: os tenéis que poner de acuerdo entre vosotros. Eso es una competencia que no es nada sencilla. Os tenéis que poner de acuerdo entre vosotros. Tenéis que exponerlo, pero para exponerlo, como tenéis un tiempo limitado, habéis tenido que hacer un esfuerzo por sintetizar y pensar qué es lo más importante o qué es lo que queréis destacar. Y luego viene lo peor: tenéis que aceptar las críticas de los compañeros, os gusten o no os gusten, y encima responder con una especie de socialmente correcto, pues viene así, estoy de acuerdo contigo, yo lo veré, pero en el fondo estás pensando que no tienes razón en lo que estás diciendo. Y esto me parece relevante porque solo quien adquiere esa competencia puede enseñársela a su alumno. Solo quien la adquiere. Tú no puedes enseñarle a un alumno a que sea crítico
pero al mismo tiempo que aceptes las críticas si tú no has aprendido a hacerlo. Y eso crea sociedad, una sociedad distinta, una sociedad seguramente mejor, que va implícitamente con la matemática, sí, pero que va en general en sentido de escuela. Así que de todo eso es lo que yo me he llevado en las 3 o 4 horas que llevemos aquí, que me he llevado a apuntar en mi libretita. Así que en ese sentido os lo tengo que agradecer. Muchas gracias, porque me ha parecido una sesión preciosa, de verdad. Gracias. Bueno. Con eso cerramos entonces, bueno, entre comillas cerramos la actividad 2.3. ¿Alguna inquietud antes de pasar a la siguiente actividad? ¿Alguna inquietud de fenomenología que ha quedado pendiente? ¿Que tengan alguna duda? Vale, listo. De todas maneras, cuando vayamos a hacer la 2.4, como ya lo hemos repetido, pues se van a hacer todos los ajustes. Por eso el nombre de la misma actividad, balance del análisis de contenido. Entonces, como se dan cuenta, el primer objetivo es que reorganicemos las cosas, revisemos y complementemos la información. Entonces, creo que todos ya tenemos como esa meta clara para entre 15 días. Entonces ya, como hemos dicho, hemos organizado una primera versión, porque eso era, una primera versión de la estructura matemática del tema, una primera versión de los sistemas de representación, y esa es una primera versión del análisis fenomenológico que ustedes hicieron. ¿Qué esperamos para esta actividad? Que ustedes estructuren toda esa información y nos lo presenten en el próximo documento. Entonces empezamos a conectar cómo es que la estructura matemática del tema la puedo organizar ya un poco mejor, teniendo claro cuáles son las estructuras que hemos identificado. Eso también me sirve para determinar cuál sistema de representación antes no habíamos considerado y ahora resultan relevantes para mi tema. Entonces, los 3 punticos ahí descritos son las mejoras a cada uno de los sistemas organizadores del currículo que hemos visto, presentar toda esa información conjunta, entonces mirar ahora cómo se relacionan estructura matemática, sistemas de representación y fenómenos, y como es costumbre en este módulo, organizar los mapas conceptuales, ¿vale? Entonces son como las 3 ideas claves con las que tenemos que irnos para esta actividad: mejorar, complementar, organizar la información que tenemos de las 3 primeras actividades, integrarla, y cuando digo integrarla no es como una colcha de retratos, sino que se vean las relaciones y cómo se complementan unos con otros, y organizarlos pues en mapas conceptuales o en tablas o en los esquemas que ustedes consideren pertinentes para su presentación, ¿vale? Entonces, lo mismo, el documento con las 2000 palabras, la descripción, los mapas que se puedan leer verticalmente, el tamaño mínimo de letra, y sobre todo, y es importantísimo, que los mapas o esquemas que ustedes utilicen estén claramente desarrollados en el documento. Un comentario pensando ya en dar un medio. Esta parte, esta última, para el pequeño apartado, el pequeñísimo apartado de análisis de contenido que va a estar inmerso en las 15.000 palabras de su informe final. ¿15.000? Ay, no diga. Por eso lo digo. Si solo estamos pensando 8.000 palabras sintetizar. En este módulo, casi este es el único, no estoy seguro si en el módulo 3 también, pues tenemos la oportunidad de tener una actividad donde recojamos todo, lo organicemos, lo estructuremos y quede en una extensión razonable, pero entendible. Queda hecho como el trabajo para después. Ojo, queda hecho en la medida en que en el módulo 3, en el módulo 4 y en el módulo 5 ustedes van a hacer cosas que van a implicar regresar aquí y arreglar cosas aquí, pero
pero piensen en que esto es como un apartadito y que va a llegar lo que llamamos un lector desprevenido, un colega de ustedes va a leer esas 2000 palabras y tiene que entenderlas. ¿Vale? Tiene que entenderlas. Entonces, Ese soy yo. Para esta semana recordarles los compromisos que tenemos. Hasta el martes se van a ocupar. Recordarles hasta el miércoles, aunque algunas personas lo están haciendo en la madrugada del jueves, no hay problema, registrar sus dudas y les voy a mostrar nuevamente en dónde encuentran las respuestas del formador a sus inquietudes. Entonces estamos en la página de documentos módulos y al final, que es donde teníamos los enlaces a las primeras reuniones virtuales, esas siguen, y acá es donde aparecen los enlaces a las respuestas del formador. Siempre los viernes en la mañana los estamos compartiendo. Entonces la invitación, ustedes lo revisan con su grupo, discuten esas respuestas que tuvieron y si adicionalmente requieren más acompañamiento es donde registran la cita en este caso con coordinación para el sábado, ¿vale? El grupo 1 en la anterior sesión les recomendaba utilizar esos espacios de reunión y si el sábado anterior 4 de los 5 grupos estuvieron ahí trabajando, pues lo que esperamos es que para ustedes esos espacios sí sean de utilidad, que ustedes sientan que cuentan, digamos, con esa compañía oportuna. Yo quisiera pedir el favor de, si es posible, ya veo la necesidad de esas citas que la compañía oportuna. Este jueves a mí me hizo falta personalmente esa cita por Skype, no sé si era contigo o con Andrés, porque estuvimos... Digamos como lo tenemos organizado, que esta cita por Skype, no sé si era contigo o con Andrés, porque estuvimos necesitando el grupo urgentemente el jueves una consulta y resulta que no, pues digamos como lo tenemos organizado, que esas dudas empezamos a borrador, digamos, nos cuenta que teníamos muchísimas dudas, ¿sí? Entonces, por eso dijimos, ay, ¿será que? Y la verdad, no nos fijamos en el horario, en las fechas, y yo te escribí, ay, Paulita, que te... Sí, entonces, bueno, no, es que no es este jueves, es el otro, ay, verdad que es... Bueno, pero entonces nos dimos cuenta que era de pronto necesario, de pronto, más del otro jueves, o nosotros lo vimos así, que más del jueves del documento final, porque ahí ya tenemos correcciones del tutor, o yo lo veo así o lo vemos así, lo necesitamos más como en el borrador. En el borrador, sí. No sé. déjenlo que sea. Pero así, no quita, es que no aumenten. Necesitamos que ustedes también, nosotros intentamos entender ustedes. Yo entiendo perfectamente que ustedes están el miércoles del borrador a la 1 de la mañana trabajando como locos y quisieran que el formador estuviera ahí para poderle presentar de una. Eso lo entiendo, pero no es posible hasta que no desarrollemos en MAT 12 el tutor electrónico que le responda inmediatamente. Que lo estamos construyendo con todo esto, es decir, lo estamos construyendo con todo esto porque en MAT 6 pues van a tener acceso a estas dudas que ustedes presentaron y entonces, ¿vale? Pero entiendan que las cosas, infortunadamente por la organización, tienen que ser asincrónicas en la mayoría de los casos, no pueden ser sincrónicas, y cuando son sincrónicas son en momentos específicos, no en los que ustedes tienen eso y se van a dormir con el dolor de estómago que no pude resolverlo, no hay remedio. Ahora, hay otra cosa, no... Los grupos nos reunimos y nos llegamos a un acuerdo y quisiéramos que alguien nos diga sí, exactamente. Pero eso es lo que a veces nosotros evitamos y los mismos tutores, porque la idea es que a partir de esa documentación que están haciendo ustedes, llegue al acuerdo.
¿sí? Entonces digamos que también por eso sabemos cómo es la necesidad que hay, pero queremos no incidir mucho en esa construcción y en esa toma de decisiones. Yo no estoy consciente de que nosotros no estamos aquí para decirles quién tiene la razón. No estamos aquí para eso. Ustedes aprenden es por eso. Y no estamos aquí para eso. Yo sé que quisieran, pero no estamos aquí para eso. Pero eso entra dentro del cálculo de volumen mediante cosas matemáticas. La respuesta que damos pero no tenemos como limitar el A nosotros nos pasó lo mismo cuando estábamos diseñando el borrador. Entonces, como sabíamos que era hasta el otro jueves, entonces recurrimos a nuestra tutora, porque nos dijeron que tenemos un espacio con ellos. Entonces lo que hicimos fue escribirle y decirle que pues que ella nos colaboró bastante, pues igual que hace Paola cuando pues nos lleva más preguntas y todo, pero pues igual nos sirvió como un horizonte más y uno dice, bueno, ya descansamos y vamos por buen camino. No hemos escuchado ese en el sentido de que hace un par de semanas, recuerdan que organizamos un poco la función de los tutores, esencialmente porque, como les hemos comentado, los tutores tienen unas obligaciones formales por las que les reconocemos su trabajo, pero la mayoría de los tutores están disponibles todo lo que ustedes quieran, porque lo que quieren es que ustedes aprendan, pero eso genera a veces una situación en que unos tutores están más disponibles que otros y comenzamos a tener una situación de conflicto de que por qué mi tutor no me atiende como atiende a otro grupo, ¿vale? Entonces por eso fue que intentamos delimitar y organizar un poquito eso. Entonces, yo no estoy diciendo que esté prohibido, pero yo no escuché ese comentario. Digamos, en los correos con el informe que subieron sus comentarios, perdón la redundancia, dicen cualquier inquietud, pero lo que nosotros les pedimos es, si se da como esa posibilidad, ojalá sea haya una interacción, puede ser por correo electrónico, una única, después de lo que les digo, revisar con mucho detalle el borrador y discutir, definitivamente no entendieron esto que es fundamental para el desarrollo de la actividad, pues de pronto recurrirá. Pero es posible que el tutor, no por no querer ayudar, sino por las dificultades del tiempo, les responda directamente por correo y no pueda hacer esa reunión por Skype. Pero digamos que queremos que no se vuelva la obligación. Recuerden también, que esto tiene como dos etapas. La primera etapa es el borrador. El borrador quisiéramos que ustedes lo hicieran solitos. El borrador, que lo hicieran solitos, que se jalen los pelos, que peleen, que discutan, que argumenten, que traten de defender su posición y al final, no sé por qué procedimientos de grupos diferentes generan procedimientos diferentes, hay grupos en que hay uno que tiene un látigo y que se impone, otros que hacen votaciones, lo que sea, presenten una posición. Esa es la intención del borrador, que sufran haciendo eso, porque es sufriendo que se aprende. Después viene el comentario del tutor y ahí sí nos interesa sobre todo algo que sabemos que sucede, y es que en muchas ocasiones no necesariamente yo como estudiante entiendo bien o no estoy seguro si estoy entendiendo correctamente el comentario del tutor, y esa interacción con el tutor tiene, entre otras cosas, pero de las más importantes, es que esa comunicación fluya bien. Para la primera parte. Pero también fue cuando dijimos hay que lanzar esas herramientas que dudas y que directamente el formador les respondiera. Y la segunda,
sobre los comentarios de los tutores y que no necesariamente estamos entendiendo lo que el tutor está diciendo. Es que eso tiene como varios momentos. Lo primero, nosotros grupo estamos elaborando la actividad y estamos escribiendo algo, pero ese algo que escribimos no necesariamente dice lo que nosotros creemos que dice. Y entonces el tutor también se enfrenta a un texto que no necesariamente tiene relación con sus ideas, que él lo interpreta de una manera y a partir de ahí pues hace sus comentarios. Y lo mismo sucede cuando ustedes lo reciben, ¿sí? Entonces siempre pues van a encontrar como esos matices en lo que es la interpretación o esos choques, ¿vale? Entonces, pues por el momento digamos tenemos este esquema, que ustedes tengan esas herramientas, invitarlos, como les digo, después de esa discusión de las respuestas del formador, si requieren la actividad por Skype, con coordinación. Ya me queda solamente una sesión de cuasi formadora del módulo 2 y los jueves, que son los días para revisar lo que sería la presentación, pues algunos grupos han usado la presentación y a partir de ahí les hago preguntas, y lo que yo percibo es que, aunque estamos hablando de lo que van a mostrar aquí, esas reflexiones las están llevando como tal a la construcción del documento final. Esa es la idea. Un último comentario. Hoy también de tener al profesor aquí en tecnología, además de que aquí logramos que se tenga el análisis fenomenológico, al fin logramos que las discusiones funcionaran. Desde el punto de vista tecnológico, con las tableticas que son de mano, son... Creo que era que las probaran a ver si les traíamos una cada uno. Hacer de verdad el borrador de la actividad, identificamos grupos. Recordemos que este espacio que tenemos al finalizar de las sesiones presenciales son precisamente para que iniciemos de alguna manera las actividades, identifiquemos esas dificultades aplicables, porque pues estamos acá presenciales simplemente para colaborar, ¿vale? Entonces, creo que iniciar de la actividad cuál se podría hacer y dudas que tengan, pues hacemos. Gracias, Andrés, un comentario. Respecto a los comentarios individuales, en general se mejoró muchísimo en el sentido de entrar en más detalle y más profundidad en sus comentarios. Como les decía, es clave para nosotros que ustedes comenten puntualmente el contenido matemático, lo mismo se espera para esta actividad. Y la recomendación es procuren cuando hagan la crítica que la crítica vaya acompañada de la posible solución o lo que ustedes consideran que no está bien, porque a veces, y eso pues se ve reflejado en los comentarios que les he dejado, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que el contexto fenomenológico se llame reflexión o se llame rotación. Entonces, ¿por qué no está de acuerdo y cuál sería su alternativa? Entonces, un poquito para profundizar en sus comentarios, porque a veces nos quedamos solamente en, no me parece que tenga que ir este título, no estoy de acuerdo con que vaya este fenómeno, no estoy de acuerdo, pero entonces no argumentamos o no damos la razón de por qué consideramos que no debe ir ahí, o no planteamos una alternativa, o complementamos, porque no necesariamente tiene que ser contrario, sino que considero que se puede ampliar un poco más, se puede incluir esto, como ya lo hemos visto, han sugerido fenómenos, han sugerido otro tipo. Entonces es importante para que tengan en cuenta para sus comentarios individuales. Entonces enfocarse entonces en lo que hemos hablado, las subestructuras, las características estructurales de los contextos fenomenológicos, apuntar mucho en ese sentido, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente en sus comentarios individuales, pero los reitero y los animo a que sigan mejorando en sus comentarios individuales, que de verdad que son muy importantes para todos los grupos. Y creo que muchos van a sacar mucho provecho para la actividad 2.4 de recoger todos sus comentarios que les han hecho y cómo pueden mejorar para el balance general. ¿Listos, profesor? Creo que esos comentarios van a ayudar a alimentar, digamos, el cumplimiento de alguna manera de los criterios de evaluación de la actividad.